Después de la espantable y jamás imaginada aventura de Don Quijote con los 30 o 40 gigantes que semejaban molinos de viento, según refiere en su verídica historia el escritor arábigo Cide Hamete Benengeli, la primera noche de la segunda salida de Don Quijote, acompañado de su escudero Sancho Panza, la pasaron refugiados entre los árboles de una pequeña alameda que encontraron a su paso en la comarca del Campo de Montiel, por donde caminaban buscando nuevas aventuras. Sancho cenó un poco de queso y unos mendrugos de pan duro con gran apetito, recurriendo a sus próvidas alforjas. Y cuando llenó el estómago y se tumbó sobre la semiseca hierba de la alameda, se durmió plácidamente. Mientras Don Quijote se entretenía en arreglar su lanza, que se le había quebrado al acometer una de sus últimas y singulares peleas con uno de sus enemigos. A unos metros del caballero de la triste figura y de su orondo escudero, estaban atados a un árbol el caballo Rocinante y el jumento de Sancho. Y observando las cabalgaduras que sus amos, el uno dormía con placidez y el otro estaba entretenido en el arreglo de su lanza, a la par que en el limbo de sus ensoñaciones amorosas, se pusieron a platicar en el idioma de los équidos entre pequeños rebuznos y suaves relinchos. Querido compañero de aventuras y desventuras, vive Dios que tenía ganas de platicar a solas contigo para comentar las locuras de nuestros amos, porque si mi señor se ha vuelto loco, es un loco sublime y admirable, ya que es un hombre culto, religioso, idealista. En cambio, la locura de tu amo es mucho peor y más lamentable, porque a esa misma enfermedad del mío se le añade la tontería, la simpleza, la saciedad y la villanía. ¡Alto, señor Rocinante! De tonto, nada de nada. Lo conozco bien y admito que sea un poco ingenuo, vasto y con poca sal en la mollera. Pero puede advertir vuesa merced que Sancho es al mismo tiempo un hombre ameno, razonable, lenguaraz y amigo de dichos, chascarrillos y refranes castellanos, y sobre todo un hombre de bien y cristiano viejo. Bueno, no vamos a discutir cuál es más de los dos. Digamos que los dos están locos de atrás, porque no me digas que la ocurrencia de uno y la aceptación del otro en salir a buscar aventuras y a enderezar entuertos en la árida y tranquilísima Mancha es como ir a buscar elefantes en el mar y ballenas en el desierto. Sí, pero reconocerá vuesa merced que Don Quijote es el primer y principal culpable de que nosotros estemos arrastrados en estas peligrosas aventuras que ni nos van ni nos vienen. Con lo bien que estaría yo ahora trabajando en las tranquilas labores del pueblo y reposando por las noches en mi vieja cuadra del matrimonio Panza. Verdaderamente llevas razón. Aunque los hombres dicen que nosotros los équidos, que somos animales irracionales, en muchas ocasiones tenemos más conocimiento que ellos. Y lo malo es que no podemos opinar y solo tenemos que obedecer sus necedades y caprichos. Lo que yo quisiera saber es cómo y por qué se le inició esa locura tan singular y extraña a su amigo, a su amo Don Quijote. Pues mira, muy sencillo, te lo explicaré, porque la he visto y en parte la he vivido día a día desde el principio,
porque yo tengo mi cuadra al lado de los aposentos de Don Quijote, de la de Dama y su sobrina, y yo gozo de muy buena vista y un excelente oído. Pero, ¿cómo empezó su enfermedad? ¿O esa locura tan singular y extraña? Te lo explicaré de la forma más simple. Mi señor, que como sabrás, en realidad se llama Don Alonso Quijano o Quijada, pues de las dos formas está escrito en la pila de su bautismo y así lo conocen en todo el pueblo. Hasta hace pocos años era un hombre bueno y bondadoso, inteligente y buen administrador de sus tierras y propiedades. En pocas palabras, el auténtico hidalgo manchego de estos pueblos. ¿Será por herencia familiar o por...? No, creo que no. Un mal día, quizás por aburrimiento, le dio por leer uno de esos libros que dicen de caballería y ahí empezó todo. Después fue leyendo uno tras otro todos los libros que me llegaban a sus manos de temas caballerescos hasta que... ¿Y por leer esos libros un hombre cuerdo puede llegar a perder el juicio? No lo entiendo, amigo Rocinante. Pues yo sí. Se enfrascaba tanto en la lectura que dicen se pasaba la noche leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Hasta que un buen día, pues perdió el juicio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a dar con el más extraño pensamiento que jamás tuvo loco en el mundo. El de hacerse caballero andante. Sí, pero... ¿y después? ¿Cómo llegó al actual estado y a sus salidas del pueblo? Sencillo también. Limpió y aderezó unas armas que estaban olvidadas en la cámara, que estaban llenas de moho y orín, que habían pertenecido a sus abuelos, y después bajó a mi cuadra, me dio unas buenas palmadas en mis ancas, me echó media fanega de buena cebada en el pesebre y de forma enfática y solemne me dijo: querido Rocín, tú desde ahora, aunque te pareces a copito de nieve, te llamarás Rocinante y llegarás a ser el más famoso caballo de la caballería andante, al igual que tu amo lo será de toda la Mancha. ¿Y vos a merced qué dijo? ¿O qué actitud tomó? Pero qué borrico eres. Te pareces a tu amo. ¿No sabes que nosotros los équidos entendemos bastante bien lo que dicen los humanos? Pero ellos, aunque se creen tan listos, no entienden nada de nuestro idioma. Solo nos oyen relinchar o en tu caso rebuznar de esa forma tan vasta, grosera y estruendosa, pero sin entender casi nunca nuestros deseos, necesidades o sentimientos. Bueno, mi señor Rocinante, no presumáis tanto, porque vuestros relinchos tampoco son expresiones muy finas que digamos. Ya sabemos que de la familia de los cuadrúpedos habéis sido vosotros a los que el buen Dios os ha concedido mayores facultades y privilegios. Pero en vuestro caso solo sois un escuálido y vasto rocín que llaman matalón de campo. Agresivo e insultante estás. Pero aunque yo sea matalón, al fin y al cabo soy un caballo. Y entre tú y yo siempre habrá una gran diferencia, pues aun siendo los dos de la especie de los solípedos y tengamos cascos en vez de pezuñas, no hay posible comparación entre ambos. ¿Por qué? No veo que haya tanta diferencia. Pues sí que las hay. Y bien claras. En inteligencia, en alzada, en volumen,
en velocidad de carrera y en otras características que nos diferencian bastante y claramente y que los hombres saben muy bien valorar, porque juntos cuando cabalgamos parecemos centauros. Bueno, no exagere vuesa merced y trate de menospreciarnos, porque reconocerá que bien que les gusta a yeguas y caballos cruzarse con sus parientes pobres y feos para lograr, entre otras cosas, una buena descendencia de mulas y de mulatos. En esto último llevas razón, amigo, aunque eso son cosas que vienen dadas por la libido, pero recapacita que para que un hombre pueda ser caballero debe tener al menos un caballo, pues reconocen que cuando van montados sobre nuestros lomos logran mayor prestigio, se desplazan con mayor rapidez y hasta dicen las mujeres que así el hombre encuentra una gran belleza ecuestre. Bah. Exageraciones y presunciones de vuesa merced. A nosotros, en cambio, los humanos nos aprecian y valoran mucho por nuestra modestia y sencillez, y desde luego porque tenemos mayor aguante o capacidad de sufrimiento en el trabajo que cualquier otro animal. Quizá, pero en realidad yo te digo que solo sois bestias de carga, brutos, animales torpes y con muy poca capacidad de raciocinio. Ya está bien de insultos, amigo Rocinante. ¿No creéis que estáis abusando? No, si yo solo me remito a los hechos y te pregunto, ¿por qué cuando un hombre es corto de inteligencia le dicen burro, borrico o asno? Eso son cosas de algunos hombres, de aquellos que no saben valorarnos en realidad. Y ya ves que Don Quijote me eligió a mí como cabalgadura y no a uno de esos jumentos que tiene en su cuadra. Sí, eso es cierto, pero no olvide que Cristo prefirió a uno de nosotros para entrar triunfante en Jerusalén. Está bien, compañero, no discutamos más y olvidemos mutuos agravios. De acuerdo, compañero, pero volviendo al tema de antes, y perdone que insista en mi curiosidad, sigo sin explicarme cómo un hombre tan inteligente y tan buena persona como don Alonso o don Quijote pueda caer en esa locura tan extraña de querer arreglar el mundo buscando aventuras y solo por el hecho de leer libros de caballería. Pues así ha sido, mi estimado jumento, o al menos así lo han dicho el médico del pueblo y sus familiares y amigos, y yo la verdad los creo, pues esos libros ponen tantas necedades, exageraciones y desatinos que hombres con la poca cabeza de mi señor solo les hacen de ver impresionables y visionarias como molinos, fantasmas, malandrines o encantadores, y aunque la mayoría sepamos que no han existido ni existirán nunca, que solo son imaginación de unos escritores con mucha imaginación y fantasía. Está un poco tierna la ceba, ten cuidado con las tripejas. Perdone vuesa merced, pero ¿no ha observado que don Alonso, salvo en esa locura por todo lo concerniente a la andante caballería, en lo demás
¿Parece normal? Sí, claro, y principalmente con relación a Dulcinea y a esas extrañas visiones que tiene sobre seres fantásticos. En cambio, en otros asuntos, es una persona muy equilibrada, muy culta, que conoce la historia, la filosofía, el arte, la música, y que piensa y medita como nadie. ¿Tú no lo has visto cuando dice un discurso, las cosas que dice y tan atinadas que las dice? Ni Demóstenes, aquel que dicen que era el gran orador griego, lo superaría. A pesar de todo, opino que alguien del pueblo podría haber frenado o curado a tiempo su mal, y así nos hubiera evitado los 4 a correr estas estúpidas aventuras. Y que nos obligara a vuesa merced, a mi amo y a mí, para correr por los campos de Dios. Llevas en parte razón, pero ¿y el orgullo que supone para nosotros dos haber llevado y recorrido tanto mundo a 2 personajes tan importantes que probablemente llegarán a los libros y a la historia? Bah, tonterías, sandeces. ¿Qué quiere que le diga? A mí eso de la fama, el prestigio o la notoriedad son necedades, vanidades de los humanos que no conducen a nada. Pero distingue, amigo Rucio, que si mi señor ha salido a estos campos con un ideal sublime, noble y muy humano de solucionar los problemas del mundo, el mostrenco de tu amo solo le sigue por ambición, porque cree que mi señor Don Quijote le va a conseguir una ínsula donde pueda ser gobernador, ganar dinero o que le concedan algún título nobiliario. Entonces, dime, ¿cuál de los dos crees que está más ido o enajenado, o cuál persigue un más noble fin? Sancho Panza poseía un don, un arte o una especial habilidad que, según afirmaba enfáticamente, había heredado de uno de sus abuelos y que después había desarrollado gracias a su capacidad de observación y paciencia y a su gran experiencia en el transcurso de los años. Era nada más y nada menos que la facultad de entender cómo se comunicaban o cómo hablaban entre sí los diferentes animales domésticos con los que convivía a diario: perros, gatos, ovejas, cerdos y muy especialmente, por su mayor trato diario, con los equinos, es decir, con los caballos, los asnos y hasta con los más difíciles y mudos parientes híbridos de ambos, las mulas y los mulatos. El escudero de Don Quijote se había especializado tanto en el conocimiento de los cuadrúpedos y había llegado a tal punto su habilidad que casi los entendía y comprendía como si fueran seres humanos. Sancho había perfeccionado aún más esta habilidad de entendimiento y comunicación gracias a su trato diario y constante con su querido asno Rucio Panza, llegando a tal grado de cariño y compenetración que le hablaba normalmente como si fuera un hijo o un familiar muy allegado, y afirmaba muy convencido de que el burro le contestaba a través de rebuznos, movimientos de cabeza o de sus grandes orejas, abriendo su babeante y sonriente boca y enseñando sus dientes amarillentos. Y como aquella noche de insomnio de Don Quijote notara
que las cabalgaduras estaban inquietas, nerviosas y con frecuentes rebuznos, relinchos y otros ruidos menores, se empezó a preocupar por si le sucediera algo, y aunque le parecía escuchar a Sancho Panza, que tumbado en el suelo resollaba suavemente, pero sin saber realmente si dormía o estaba despierto, lo llamó bajando la voz para preguntarle: ¿Duermes, amigo Sancho? No, mi señor, solo estaba dando una cabezadilla. Perdona, pero es que tengo temores o dudas con nuestras cabalgaduras. Pues las estoy escuchando casi toda la noche relinchar y rebuznar como si estuvieran nerviosas, excitadas o les pasara algo. ¿O estarán detectando algún peligro? Lo creo. Yo también las estoy escuchando. Pero no les hagan ni caso. Será porque tienen hambre, sed o ganas de charlar, ya saben, de sus cosas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Quieres decir que hablan entre ellos? ¿Pero acaso eres tú tan entendido y hábil que sabes e interpretas lo que se comunica? ¿No hablan? Pues sí, mi amo. Desde chico conozco el habla de estos animales. Una cosa buena que heredé de mi abuelo Macario, que entendía estas bestias como nadie. ¡No me digas! Pero... Te digo, sí. ¿eres capaz de traducirme lo que ahora estaban charlando? Sí. Bueno, pica más, pica menos. Pues algunos relinchos y rebuznos me se escapan. Y para entenderlo todico, tengo que estar más cerca y ver el movimiento de sus ojos, orejas y boca. Que no me ha visto como hablo yo todos los días con mi Lucio. Sí, alguna vez. Pero no suponía que te entendiera. Y menos que te contestara. Oye, y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? ¿De qué va a ser, mi amo? Discuten su caballo con mi Lucio Así. de su locura de esta tarde, arremeter con la lanza contra unos simples molinos de viento, que vuesa merced aseguraba que eran gigantes. Y fíjese, si le quiere su cabalgadura, que él también está convencido de que lo era, y ni se queja de la espantosa y dolorosa caída de ambos. Pues lleva la razón mi caballo. Oye, ¿y cómo sabes cuando charlan o discuten? La experiencia de estar todos los días con ellos, por la forma de rebuznar, de relinchar, pues es si tienen hambre, si tienen sed, si están cansados, si tienen ganas de charla, si están en celo, ya saben. Y lo expresan incluso, como dije antes, con movimientos de orejas, boca, ojos, patas y rabo. No es tan difícil de entenderlo, mi amo. Bueno, pero yo quiero saber si esta noche están hablando bien o mal de mí. Ni una cosa ni la otra. Digamos que su Rocinante defiende a vuesa merced a capa y espada, aunque se equivoque. Y el borrico de mis entretelas me defiende a mí, a la persona que lo ha criado y mantenido desde que nació y que lo adora como si fuera un hijo. Lo natural, digo yo. Pues hay que ver las penalidades que hemos pasado juntos, siempre arrastrados por esos campos, entre fríos, calores, lluvias y tormentas. Muy bien, entonces es cierto que puedes entender todo lo que dicen las cabalgaduras. Mi amo, pues no, a tanto no llego. Sé que unas veces hablan amigablemente y en otras discuten, se critican y enfadan. Y a veces reniegan de nuestras aventuras, de verse obligados a caminar por esos pobres campos de nuestra Mancha. Pero en el fondo les puedo asegurar que nos quieren y admiran, a pesar de que con frecuencia lo pasan mal y reniegan de sus amos. Te admiro, mi querido escudero. Pues, aunque no sabes ni leer ni escribir,
Y para algunas cosas pareces torpe y cabezón. Ya vamos. Reconozco que tienes otras virtudes muy notables y meritorias, como esta sabiduría para entender y poder hablar con los animales, cosa que me complace y me admira mucho. Ay, menos mal. Me insinuabas antes que también sabes imitar sus sonidos y ruidos. Sí, Ah, imito los relinchos, los rebuznos, los ladrillos, los maullillos, los cacareos y hasta el perdigón y el cuco. ah. En fin, querido Sancho, que eres un artista. Bueno, mi amo, no exagere, no para tanto. Digamos que son dones que nos concede el buen Dios o la naturaleza y que a veces pues heredamos de nuestros parientes. En mi caso, ya le dije antes, transmisión de mi abuelo paterno. Es cierto. Ay, las perres con los tijones dan las tripas con las de matan tierna. Había muerto hacía poco Don Quijote y sucedió que unas semanas después apareció por Argamasilla de Alba la modesta labradora del Toboso, la Aldonza Lorenzo, una vasta y recia mujer que había enaltecido e inmortalizado a Don Quijote como si realmente fuera una alta princesa o emperatriz de la Mancha. Y había escuchado la campesina que su nombre había salido en los papeles, o mejor, en un famoso libro publicado en el que hablaba de las curiosas aventuras de un loco hidalgo de ese pueblo, de nombre Alonso Quijano, y de sobrenombre Don Quijote de la Mancha. Ya había llegado la Aldonza a este pueblo manchego con su marido y con la principal intención de vender o intercambiar unos cereales y hortalizas que cultivaban en sus campos. Pero quiso aprovechar para conocer a Sancho Panza y para que le contara parte de las aventuras y locuras que había pasado junto a su amo, el fallecido Don Quijote. Y también para informarse de lo que de ella se decía en ese ya famoso libro. Se saludaron cordialmente como si se conocieran de toda la vida, porque la sombra del caballero de la triste figura todavía planeaba sobre ambos. Pidió a Sancho, la labradora del Toboso, conocer a la sobrina, a la heredera y de paso a su famoso caballo Rocinante. Aquel mismo día, por la tarde-noche, cuando estaban la sobrina y la cabalgadura en la era, situada a la salida del pueblo y terminando de recoger la cosecha de cebadas y candeales, se presentó la Aldonza, o mejor, la mítica Dulcinea, junto a Sancho y su jumento. Inducidas por el escudero, las dos mujeres quisieron presenciar el encuentro de las dos cabalgaduras amigas, y para que no se apercibieran ni cohibieran por su presencia, se ocultaron detrás de un montón de haces de paja próximo a la cuadra para ver y escuchar las que no dudaban serían muestras de alegría de los dos cuadrúpedos que ya apenas se veían tras la muerte de Don Quijote. Y como les había advertido Sancho, inmediatamente se pusieron a hablar en su idioma, con sus típicos y fuertes relinchos del caballo y con los espectaculares rebuznos del asno. Un espectáculo curioso que asombró a Dulcinea e hizo que, intrigada, le preguntara a Sancho: Sancho, ¿qué hacen estas bestias? ¿Qué se están diciendo con tantos movimientos, ruidos, bostezos, gesticulaciones y aspavientos? Espera un poco, veamos y escuchémosle durante un rato, que luego yo traduciré lo que están diciendo, mi señora Dulcinea. Basta ya, Sancho, de llamarme por ese nombre, que solo provoca envidias y hasta recelos en mi marido y en los que me conocen. Que yo no soy esa Dulcinea,
ni ninguna princesa, como el loco de tu amo quiso bautizarme. Que yo quiero ser lo que soy y he sido siempre. Galdonza, la hija de Lorenzo, una simple y honrada labradora del Toboso, pero sin títulos ni leches. Perdona, mujer, estaba recordando con nostalgia a mi amo. Pero aunque a ti no te guste, para mí tu nombre siempre será el de Dulcinea, la musa de Don Quijote. 400 años, vamos. Vamos a mirar. A los équidos con la mayor atención. Habían transcurrido solo unos meses desde la muerte de Alonso Quijano el Bueno, más conocido como Don Quijote, cuando llegado el mes de agosto a ese lugar de la Mancha del que no quiso acordarse el autor del libro, el ingenioso Hidalgo, se encontraron otra vez en una era de la sobrina de Don Quijote, Antonia Quijano, Rocinante, el jamelgo del caballero manchego y el rucio de Sancho Panza. ¡Amigo mío! ¡Qué alegría me da volver a verte, estimado jumento de aventuras y desventuras! ¡Vive Dios que te he echado mucho de menos! Al igual que a mi fallecido señor Don Quijote. Y también a Sancho, tu zacio, aunque entrañable amo. Yo también, querido amigo Rocinante, me he acordado con mucha nostalgia de entrambos desde que murió el señor caballero andante, pues, aunque pasamos muchas fatigas, calamidades y hasta soportamos palizas, lo cierto es que fueron unas experiencias inolvidables. Bueno, para ti quizás sí, porque eres un pobre burro de carga que no había salido de la aldea. Pero yo que soy un caballo, aunque eso sí, algo viejo y hombre un poco gordete, pero podría aspirar a algo más práctico o apetecible, ¿no crees? ¿Sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? Fue llegar a ser como los grandes y famosos caballos de la historia. Babieca, el del Cid, Bucéfalo, de Alejandro Magno, Brilladoro, el del furioso Rolando. Y así acabar mejor mi vida. ¡Pare! ¡Basta, señor Rocinante! ¡Qué de erudición y fantasía parecéis a vuestro difunto amo! Para mí todos esos nombres de esos famosos caballos me suenan a chino o a presunción suya. Ya que me hablas de fantasía, aún más hubiera querido ser Pegaso, el gran corcel alado de las musas, al que se convirtió en el símbolo de la inspiración poética. Bueno, ya puestos a decir disparates, ¿por qué no convertirse vuesa merced en clavileño? Ese caballo de madera y cerebro, supongo que de serrín, en el que dicen volaron nuestros amos. No tienes imaginación, ni sensibilidad, ni humor, amigo mío. Puede ser. Yo solo os digo que demasiado habéis conseguido al acabar figurando en la novela sin apenas méritos, y desde luego resultando más conocido y famoso que yo. Y encima, el señor Don Quijote le puso un nombre bonito, sonoro, pegadizo, que no encaja en vuestra pobre anatomía. No empecemos, burro del demonio, con agravios y resentimientos. No me provoques. Dejemos la fiesta en paz. Quiero decir que los caballos, puesto que Dios nos ha concedido una mayor inteligencia y talento que a vosotros los burros, y supongo que eso no me lo negarás,
tenemos muchas más posibilidades y oportunidades de destacar y de hacer cosas grandes. Por supuesto, si nos cabalgan grandes personas o jinetes tan inteligentes como lo fuera mi aventurero y fantasioso señor Don Quijote. De acuerdo, compañero, pero de lo que más me quejo es de que yo he corrido y sufrido las mismas aventuras, desventuras y peripecias que nuestros amos y que vuesa merced. Y en cambio, no voy a pasar a la historia, no sé si por culpa de Sancho mi amo o de ese señor moro, el tal Cide Hamete o como se llamen, que dicen escribió el libro, pues no quisieron o no acertaron a ponerme un nombre propio como Dios manda. ¿Y tanto te preocupa eso? Pues sí, fíjese que unas veces me llaman Rucio y otras Jumento, Rucho o Pollino. Y lo que es peor, en plan insultante, burro, borrico o asno. Y me lamento también de que tampoco me han escrito versos, sonetos o una simple aleluya, como a vuesa merced. ¿Cree que eso es justo? Tampoco importante soy yo en esa verídica historia caballeresca que la he vivido y soportado día a día, al igual que mis tres locos amigos. Alto ahí, asno mal nacido. ¿Tú me citas a tres locos? ¿O acaso es que me incluyes a mí como uno más, como si lo fuera tan loco como mi amo o el mostrenco de tu amo? Por unos momentos quedaron callados. La amistad de ambos animales era tan única y tan trabada que en cuanto las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro y ya satisfechos, cruzaba Rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera 3 días, o al menos todo el tiempo que les dejaban o no les compelía el hambre a buscar sustento. Se podría observar para universal admiración cuán firme debía ser la camaradería de estos dos pacíficos animales y para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse la amistad de los unos con los otros. Había pasado ya un par de horas y suponiendo que enseguida volverían a sus labores los campesinos para continuar la jornada de siegas, acarreos y trillas, rompió el silencio Rucio Panza para enterarse por su compañero de cómo había sido el final de Don Quijote. Un fallecimiento que algunos calificaron como casi repentino o al menos de prematuro para su edad. Amigo Rocinante, vuesa merced que dice tiene su cuadra en las proximidades del aposento de Don Quijote, supongo que viviría intensamente el duelo y el dolor de sus familiares y amigos. Cuénteme por favor lo que pudo captar de las circunstancias de la muerte. Te diré, querido Pollino, que yo sentí la misma pena que ellos, o acaso más, porque comprendí que se acababan las aventuras y las múltiples atenciones que me dispensaba. Fue todo muy triste y muy lamentable, y como he dicho antes, en particular para mí, que lo quería tanto y de forma tan diferente a los afectos de su sobrina, del ama y de sus amigos el cura y el bachiller Sansón Carrasco. ¿Por qué tan diferente?
¿Acaso? Lo digo por las diferentes atenciones y sentimientos que me dispensaba en comparación con los humanos. Ellos, en cuanto se enteraron que les dejaba algo en el testamento, se les calmaron bastante sus penas. Bueno, ya sabes el dicho que los duelos con pan son menos y todas las herencias, aunque sean cortas, siempre sirven para mitigar dolores y penas. Y al final, ya sabes, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. ¿Sufrió mucho Don Quijote en su agonía? No demasiado. Pero primero te informaré que no murió como el tal Don Quijote, sino como lo había sido y fue conocido siempre en el pueblo, como don Alonso Quijano, apodado el Bueno. Pues en las últimas horas recuperó la razón y se arrepintió de sus locuras, insensateces e incongruencias. Entonces, ¿cuál es tu opinión final del antes y después de su locura? Y desde que volvió a recuperar la razón. Querido amigo y compañero mío, no soy un médico de locos para valorarlo o juzgarlo adecuadamente, pero sí te diré que ha sido sin duda el loco más fuerte, el más humano, sincero, sensible y sublime persona que haya habido en este mundo. Y creo que las generaciones futuras, al juzgarlo, se tendrán que hacer justicia y valorar sus actos de loco excelso, pero también sus palabras de sabio humanista. ¿Sí? ¿Por qué lo dice vuesa merced? Por esos ideales casi inalcanzables de justicia, de libertad, de humanismo, de rebeldía ante la autoridad establecida, cuando no coincidía con sus criterios. Recuerda, amigo mío, que cuando hablaba de asuntos caballerescos, su locura le hacía exagerar, fantasear, idealizar, autocreerse cosas irreales de la caballería andante, mientras que cuando lo hacía de otros temas, algunos de mucha enjundia intelectual, social o política, era un hombre que demostraba precisión, juicio y sensatez. ¿Y de mi amo? ¿Qué me puede decir? Sin duda fue el contrapunto, el interlocutor que necesitaba Don Quijote, el hombre servidor, realista, pragmático, ambiciosillo y un tanto medroso. Debemos reconocer que han formado una pareja ideal y al mismo tiempo inmortal. Dos seres con dos actitudes diferentes, opuestas ante la vida, prototipos del ideal y lo real, el espíritu y la carne, la ficción y la sensatez. Pero volvamos, señor Rocinante, si le parece, al fallecimiento de Don Quijote. ¿Cómo resultó su entierro? ¿Cuánto público asistió? Impresionante, fantástico, una manifestación de duelo como no se había visto en este pueblo. Acudieron todos los vecinos y hasta gentes de las localidades cercanas, unos porque conocían la sabiduría y la bondad de Alonso Quijano y otros por el carisma que había alcanzado Don Quijote con el libro publicado de nuestras aventuras. Lo que no sé es si las buenas gentes acudieron más por esa bondad, talento y talante de Don Quijote o por la fama de las locuras y saberes de Don Quijote. ¿Y en el Camposanto? ¿Cómo fue la despedida? Emocionante, conmovedora. Según me contaron, antes de darle tierra, los académicos de la Argamasilla, el cura y el bachiller Sansón Carrasco, pronunciaron sendos discursos de alabanza, tanto al cuerdo como al perturbado
Alonso Quijano. ¿Cómo se nota que sabe escuchar? ¿Y de mi amo o de mí se hizo alguna alusión en el duelo? ¡Qué ingenuo eres, Rucio Panza! Nosotros sin Don Quijote no somos nadie, ni tampoco tu amo, mi admirado Sancho. Sin embargo, te diré que alguien sugirió que detrás del féretro podría ir yo, su caballo Rocinante, como homenaje a la pareja ecuestre que formábamos los dos. ¿Y qué sucedió? ¿Lo aceptaron sus deudos? ¡No! Porque el bachiller Sansón Carrasco dijo que no, porque en el fondo lo que tenía era envidia a mi señor, y dijo que muerto él, yo ya era un pobre jamelgo que no servía ni para las labores del campo. Bonito y entristecedor debió resultar el entierro, ¿verdad? Una última y muy curiosa pregunta, amigo Rocinante. ¿Qué ha sido de la dama de los sueños y deseos de nuestro caballero? Me refiero a esa que vuesa merced, como Don Quijote, la llaman Princesa de la Mancha. Dulcinea, la gran Dulcinea del Toboso, la dama excelsa e inalcanzable de mi señor. Ella ya se puede decir que ha llegado a lo más alto, a la inmortalidad, de la mano de mi señor Don Quijote. Dulcinea, Dulceanea, dama excelsa del Toboso, ninfa de nombre glorioso, de quien Quijote alardea.